El programa Consulta Pastoral es patrocinado por Canal 39, Luz y Vida a la Familia. La oración de la iglesia es el tema que me ocupa el día de hoy. Hechos capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen la cárcel. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vean ustedes el verso 6 de este capítulo 12 del libro de Hechos. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Esta es la historia de la iglesia principiante. La iglesia había provocado el más grande despertamiento de su historia. Oraban 3 veces al día, la tercera, la sexta y la novena, que eran las 6, las 9, las 12 y las 3 de la tarde. La iglesia había emprendido un clamor por avivamiento, por manifestación de Dios, pero en medio de todo había también la adversidad. Los enemigos tratando de detener el mover de Dios, de hacer cesar la obra que la iglesia hacía. Yo quiero dedicar a la iglesia este mensaje, a la iglesia de Cristo que nos escucha, que está muy pendiente cada mañana. Consulta Pastoral es visto y oído en Honduras y fuera de las fronteras patrias. Ahora escúcheme lo que voy a hablarle de parte de Dios. Y lo recibí esta madrugada orando. La iglesia había provocado el más grande movimiento histórico. Pero Satanás se levanta a través de Herodes, el hombre poderoso en el trono de Roma. Herodes atrapó a uno de los fuertes líderes y luego, matando a ese líder llamado Jacobo, ve que gusta a los judíos lo que ha hecho. Procede también prender a Pedro. Lo que pasa es que con Pedro se cambiaron los papeles, porque la iglesia intervino. La iglesia intervino. ¿Cómo debe ser la iglesia en una nación? Sino protagonista
No es la iglesia caché que se pampanea y la iglesia orgullosa, que somos esto y lo otro. No, 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 no. No es la iglesia pasiva, indiferente. La indiferencia es el peor de los males en una sociedad. Y escuche esta voz profética de Dios, escuche esta trompeta sonar esta mañana para Honduras. La iglesia primitiva no era como la iglesia hondureña. Era una iglesia protagonista que oraba. Mientras Satanás procuraba matarle a sus líderes, la iglesia entiende el tiempo, el momento que vive, y no se cruzará de brazos. La iglesia va a intervenir en la vida histórica de la nación para guardar el movimiento espiritual que ha sido gestado en oración y en la proclamación del evangelio glorioso de Cristo. Y entienden que Satanás quiere matar a Pedro. Pedro es un baluarte. Jesús dedicó mucho tiempo para formarlo. La iglesia lo amó, lo estimó, porque la iglesia tiene que amar a sus líderes, a los líderes protagonistas, a los líderes que sacan su frente en momentos importantes de la ciudad o de la nación. No es una iglesia egoísta, crítica, murmuradora, querellosa, difamadora, sino una iglesia que se levanta para cuidar y proteger a sus líderes, para sostener sus brazos, para pelear por ellos, por sus familias. No es la iglesia que está viendo los errores de la familia para acusar al hombre que está luchando, porque la iglesia tiene que saber que cuando un líder está en la brecha, Satanás va a atacar, y lo primero que va a atacar es a su familia y la unción en la que este hombre fluye. Aquí entonces nos enfrentamos nosotros a un hecho histórico importante. Pedro está preso. Le entregó por temor y por seguridad a 4 grupos de soldados de 4. Y en el último grupo está Pedro atado en cadenas de sus manos, de sus pies, y atados a los soldados. Seguridad, máxima seguridad en su tiempo, en el contexto del que hablamos. Y Pedro está custodiado en la cárcel. Este hombre se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua, no en la Pascua porque se mete a problemas. Así que mientras él está custodiado en la cárcel, hay un pero. Pedro estaba preso a punto de morir, pero Pedro estaba listo para ser sacrificado por Herodes, y las tinieblas habían preparado todo un acontecimiento. Estaban listos para celebrar la segunda victoria, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella noche misma, estaba Pedro entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron como hilos podridos de sus manos. Qué poderoso esto. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué se propició a través de la oración?
la intervención sobrenatural de Dios. El que Dios enviara al ángel de Pedro para rescatarlo de la muerte y traer perpetua confusión en Herodes y en lo que tenían preparada una gran fiesta por la muerte de un gran líder. Había una iglesia que lo cuidó, que lo defendió, que peleó con él, que no era una iglesia ignorante ni ciega, sino que sabía amar a sus líderes. Una iglesia que sabía representar y pelear por sus líderes. No era una iglesia enferma ni egoísta ni ciega. Era una iglesia que tenía los ojos abiertos y que sabía el valor de tener un hombre de Dios al frente de la iglesia de Cristo. Pasa que hoy tenemos un montón de gente inmunda, pecaminosa, que está sacando videos y tirando cosas contra los hombres de Dios. Y la misma gente de Dios que en vez de cubrir, de pelear, de luchar por los hombres de Dios, los está atacando como enemigos. Por eso aparecen todos enfermos, arruinados, en miseria económica. Por eso sus familias son un caos, porque son difamadores y perversos. No tengo pelos en la lengua. Así me hizo Dios para quebrantar el mal de una sociedad y de la misma iglesia. Esta iglesia entendía el valor de cuidar a un hombre valioso, a un baluarte que Jesús había formado, capacitado, levantado para ese tiempo. Y la iglesia se dio cuenta de eso y comenzó a pelear, a luchar por Pedro. Señor, salva a Pedro. Dios libra a Pedro. Confunde a los impíos, a los malos que quieren hacer fiesta y que quieren traer vergüenza al evangelio. Pelea por Pedro. Manda a su ángel que lo salve, que lo cubra, que lo ayude. Dice que hacía sin cesar oración a Dios. Yo quiero hoy hablar al espíritu del pueblo. ¿Saben ustedes que nosotros vivimos quejándonos por la violencia, por el mal de la nación, por la crisis económica, por todo el mal del país? Pero todo este desastre pudiera ser cambiado por una iglesia protagonista, que ora. Lo que tenemos es una iglesia pasiva, indiferente. Una iglesia que ve más televisión que orar, que estudiar la palabra. Una iglesia que vive más comprometida con su Facebook que con Dios, con el Dios mismo. Una iglesia que no le importa lo que sucede. Solo cuando le tocan sus intereses comienza a llorar. Y entonces, me ayuden, me lleven mi oración, que me estoy ahogando. Y lo que Dios está haciendo es despertando. Por eso Dios trajo a la iglesia del principio una persecución para que la gloria que habían recibido no se perdiera, sino que la llevaran a las naciones. Estaba estudiando la historia de Inglaterra y la biografía de los hombres como Spurgeon, como Juan Wesley. Allá hay otro hombre que se me va, que fue un hombre tremendo que contribuyó al movimiento espiritual de la Inglaterra evangelizada y en gran avivamiento. Estudia usted, conozca la historia. Son la gente que inspiró mi vida, que también, aparte de los apóstoles, de los hombres benditos de Dios, me han inspirado a ser lo que soy. Esa historia se escribió maravillosamente porque Inglaterra estaba a punto de una explosión, estaba a punto de una guerra interna, de una revolución. Y fue el avivamiento que provocaron estos hombres a través de la predicación del evangelio a multitudes, de la oración de la iglesia, del levantamiento de una iglesia, la que produjo un movimiento sobrenatural e impidió que Inglaterra fuera destruida por una revolución. Fue la Francia la que soportó los embates de esta revolución, porque no habían hombres, porque no habían líderes que pudieran pelear la otra guerra, la de Dios.
que tuvieran las manos alzadas y su corazón puesto para poder luchar y combatir contra el infierno que se avecinaba. Pero no habían hombres, no habían líderes que lucharan por la nación y la defendieran de una revolución. Inglaterra se salvó de ella porque habían líderes, pero Francia cayó en el descrédito y miles de personas murieron. Porque es la iglesia la que debe ser protagonista en una sociedad. Pero lo que tenemos hoy es una iglesia caché, una iglesia bonita, una iglesia superficial que se codea y que qué bonito, ay qué lindo, ay qué hermoso. Pero nada, no produce efectos importantes en el mundo, no trae consecuencias sobrenaturales a una ciudad o a una nación. Entonces, si San Pedro Sula somos el 51, casi el 52% cristianos evangélicos, y en el pasado se ha dicho que Honduras, San Pedro Sula es la ciudad con mayor crimen, con mayor violencia en el mundo. Preguntaba una periodista extranjera, ¿cómo explican que haya tanto evangelio y haya tanto crimen? Porque la iglesia se volvió pasiva. Ser evangélico hoy es caché. Yo voy a una iglesia. No fue así cuando comenzamos allá en 77, cuando éramos apedreados, cuando nos persiguieron y nos amenazaron a muerte y nos paramos en la brecha dispuestos a morir por la causa de Cristo. No fue así. Hoy se pavimentaron las calles, las avenidas, para que las iglesias crezcan, desarrollen, aunque hoy nos ufanemos y digamos, tenemos una iglesia representativa, pero no conocemos la historia de dónde se produjeron, no conocen la historia de cuando comenzamos las 7 vueltas con Héctor Milán y los pastores de la ciudad, y gemimos y lloramos por la ciudad, peleamos las batallas, nos expusimos a la muerte contra los brujos y santeros de la ciudad, contra el satanismo mismo que quería matarnos. Pero la iglesia se